5 Forever Radio, son las 7 de la mañana, 29 minutos, el día de hoy, 26 de junio de 2017, la última semana laborable del primer semestre de este año 2017. El viernes ya estaremos día 30 y el día sábado, 1 de julio, comenzando el segundo semestre. Tenemos algunos planes para esta semana realmente de suma importancia, como seguir en el diálogo nacional, que el día martes anterior el presidente de la República, Lenín Moreno, lo ha propuesto, y hay que tomar, ¿verdad?, estos grandes desafíos y en la opinión pública y crear ese ambiente propicio, no de alguna manera, como alguien dice, podemos ser ilusos, nos pueden estar engañando, puede ser un show. Bien, mi posición es que ya se ha avanzado tanto con un compromiso nacional que sería muy difícil, ¿verdad?, que nada más sea algo superficial, algo de forma. Creo que el compromiso que tienen ya en este momento todos los ministros están en un plan de trabajo para que ese diálogo nacional sea realmente efectivo, sin marcha atrás. Y además también el Consejo Consultivo del día jueves, en que se incorporan varios ministros precisamente para trabajar, y es cosa de leer el decreto 49 sobre el diálogo y el decreto 50 sobre el Consejo Consultivo Productivo y Tributario, para que Ecuador apoye estas iniciativas que las veníamos demandando hacia ya algunos años atrás. Claro, sabemos que no vamos a contar con los recursos necesarios en la parte financiera, pero sí creo pues que tenemos un gran recurso, que es el recurso humano de los ecuatorianos con muy buena voluntad para salir adelante. Esta semana vamos a trabajar en estos dos grandes temas y también en las reformas a la Ley de Educación Superior y a otras leyes que se están planteando en las mesas de diálogo al presidente de la República, Lenín Moreno. Ya algunos partidos políticos en la Asamblea han ido bosquejando y adelantando propuestas de reforma a algunas leyes, y me da realmente mucha satisfacción escuchar a Augusto Barrera, ministro al momento de lo que es el desarrollo de la parte educativa fundamentalmente, porque es Fander Falconi quien trabaja en la parte educativa como ministro, pero Augusto Barrera trabaja en CENESID como titular, que es ese organismo rector de la educación, fundamental para que los ecuatorianos salgamos adelante, desarrollando, fortaleciendo uno de los grandes factores de desarrollo humano, la educación, así como la salud. Es fundamental que la educación sea esa base, ese índice mayor, superior, para poder aprovechar la infraestructura y de manera especial la parte educativa. Augusto Barrera tiene algunos temas importantes, va a presentar 7 modificaciones a la Ley de Educación Superior, en el tema de Yachay, por ejemplo, que ya la semana anterior ya habíamos de alguna forma bosquejado. Bien, pero el día de hoy quiero proponerle a usted, amigo y amiga que nos escucha, una reflexión, porque siempre se va a preguntar, bueno, ¿y de qué sirven los días internacionales? Y aquí nosotros hemos establecido que los días internacionales establecidos por la ONU, por la OEA, y dentro del país, por los gobiernos nacionales, y dentro de las provincias, y dentro también de las candidaturas, cuando están en las elecciones, en la campaña, que hablan de los proyectos, y poco a poco se van concentrando en esto que denominamos, por ejemplo, el Día del Niño, el Día del Padre, el Día de la Madre. En algunos países lo celebran en una época y en otros otra época. Y hablo de conmemorar, es decir, llevar a la memoria. El día de hoy, 26 de junio, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas 2017. Conmemorar significa traer a la memoria, traer al presente y plantearnos profundas reflexiones para sensibilizar a toda una sociedad. Sensibilizar comenzando con las autoridades, por ejemplo, saber que ya a partir del día de hoy, las Fuerzas Armadas, después de algunos años, saldrán a las calles a apoyar
a la Policía Nacional y de manera especial en lo que es la lucha contra la delincuencia y de manera especial todavía más con el tema de las drogas. Prácticamente la ciudad de Guayaquil está dividida por las bandas delincuenciales que entre ellas se han dividido nuestra ciudad permanentemente. Solo para dejar ahí planteado algunos temas. La ciudadanía denuncia que en ciertas zonas hay focos de asaltos. Y por redes sociales se comparte que en centros comerciales, que en determinadas intersecciones, a determinadas horas, los delincuentes hacen de la suya. Y la pregunta, hay varias preguntas, ¿verdad? La pregunta es, bueno, ¿y por qué no hay allí un miembro policial en esa esquina, en ese semáforo, en esa intersección de calles? La pregunta. Hay respuestas. Algunos dicen es que la cantidad de lugares, de zonas rojas en Guayaquil es superior a la que tienen como disponibilidad la policía. Se habla de los colegios, de las escuelas. El día viernes hablábamos aquí con un experto, más de 20 años trabajando, rescatando a los jóvenes de las garras de la droga, con Itel Hidrobo, que ha lanzado su libro, que se lo recomiendo a usted, amigo y amiga que nos escucha, porque esto no es un problema de los demás, es un problema de todos. Cuando los padres de familia conversan con sus hijos sobre este tema, y ahí está una guía de orientación, cero a las drogas. Inclusive lo acabo de ver aquí en la esquina, en la gasolinera Primax. Allí lo están vendiendo. $10. Y le decía a Itel, ojalá que estos libros sean reproducidos, que tú los autorices, para que empresas privadas, organizaciones sociales, puedan financiar la reimpresión, los municipios en todo el Ecuador. Una reimpresión de tal manera que se le entregue a quienes más necesitan cuando se dicen que están desempleados, jóvenes que se están criando en zonas realmente en donde están llegando estos promotores de droga. Imagínense ustedes que le llegan a entregar gratuitamente, dice en un término inglés, Itel Hidrobo, el sampling, que es una muestra gratis, para que esas criaturas comiencen a utilizar esa droga y luego que ya se metieron en esas garras comiencen a delinquir. Ese es el futuro que les queda para poder subsistir y seguir consumiendo drogas. Entonces hay que parar ese tema. Con Itel Hidrobo conversábamos largamente y yo dejé varias conclusiones anotadas para el día de hoy, que es el día 26 de junio, Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, 2017, se pueda volver a plantear para sensibilizarnos. Fuerzas Armadas entonces a los tiempos volverán a las calles. No porque la policía necesariamente sea insuficiente desde el punto de vista de calidad. Creemos y queremos pensar que es más por la cantidad de delincuentes, de narcotraficantes, mini narcotraficantes, ha rebasado cualquier expectativa. Asuntos legales. No sé cómo denominarlo, qué adjetivo ponerle a esa tabla de consumo o de portar drogas como cantidades mínimas. Necedad de seguir manteniendo esa tabla. Dicen que la tabla no es todo, que este es un problema mundial, lo que sea, señores. El tema es que Ecuador redactó una constitución que se decía que era para 300 años en el futuro, pero seguramente se adelantaron demasiado los legisladores de Montecristi. Efectivamente, hay que declarar como enfermo a quien ha caído en las garras de la droga y no criminalizarlos, así como se dice ya en la Constitución. Pero antes debió haberse creado prevención y correctivos. Tomar a esa persona ya enferma y ayudarlos, pues. Crear centros
de jóvenes, en donde puedan llegar y a ver si se los puede recuperar, porque realmente es un tema muy difícil recuperar a alguien que ya cayó en la droga. Y la prevención importante, ¿qué se ha hecho, por ejemplo, en las escuelas? ¿Qué se ha hecho con las familias, en los barrios? Debió haberse primero tomado todas estas medidas para luego tener una ley de avanzada. En el tema de la base de Manta, ya sabemos que por la soberanía nacional había que expulsar a los militares estadounidenses. Muy bien, pero antes debió haberse dotado al Estado ecuatoriano, al país, de aquellos armamentos, de aquellas formas de controlar el mar, controlar las fronteras, el espacio aéreo. Recordemos que ni siquiera los radares chinos funcionaron durante algunos años. Y las avionetas, sobre todo las mexicanas, entraban y salían del Ecuador de manera libre. Y aquellas que se capturaban eran porque los radares estadounidenses instalados en Colombia le avisaban a las autoridades ecuatorianas. No teníamos radares. Avionetas que vuelan bastante bajo, que ni siquiera los radares pueden detectarlos. Entonces necesitan allí satélites. Es decir, tener bien primero una infraestructura para luchar contra la droga, contra el narcotráfico, y luego el tema de la prevención. Se hizo al revés. Primero se dictó una ley, se eliminó base de Manta, etcétera, etcétera, y de tráfico o de paso de la droga en Ecuador, lastimosamente hoy nos hemos convertido en un país de consumo. Hay una discusión tremenda que yo no se la planteé al actual ministro de Bienestar Social, Iván Espinel, de manera específica, sino de manera general. La seguridad, la parte de drogas. Él tiene mucho trabajo por hacer allí y así me lo respondió con el tema de la pobreza, la inclusión social, el tema del desarrollo económico, la generación de empleo, también aportando a los otros, con los otros ministros. Pero en el tema del consumo de drogas en las escuelas y los colegios, debe ser tratado allí. Y él, cuando era candidato en el mes de enero, febrero, nos dijo a los ecuatorianos que los niños en Ecuador comienzan ya a consumir a los 11 años. Y aparecieron de inmediato las autoridades, dijeron que no, que era mentira, que nada más era de 13 a 14 años que comenzaban a consumir en el Ecuador. Bueno, y Teledrobo tiene sus estadísticas, sus investigaciones, y el día viernes nos dice, para la pena de todos, que ya en Ecuador los niños comienzan a consumir a los 10 años de edad, porque los narcotraficantes llegan a entregarles estas muestras a los barrios y a las escuelas entre 8, 9, 10 años de edad. El consumo del alcohol, etcétera, etcétera. Es decir, hay mucho por hacer y no hay que cegarnos, no hay que negarnos. Para esto es que se crean estos días internacionales y con esto de alguna forma respondemos a alguien que de pronto baja los brazos y dice, ¿para qué recordar que hay un día internacional, en este caso de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de las drogas? Justamente para sensibilizar y poder decirle a las autoridades el trabajo, las sugerencias, cómo hacer para luchar, y muy bien estas iniciativas. El municipio de Guayaquil adoptó la decisión de prohibir que en los lugares públicos de la ciudad se consuma droga, porque ya se habían apoderado hasta de los parques, de las esquinas, de los centros de distracción, en teoría, ¿verdad?, de distracción. A la larga ya se habían convertido en centros de consumo, donde los policías, y yo lo pude testificar, y lo estoy diciendo porque lo vi, los policías veían al consumidor y no lo podían de alguna manera reprimir. Y le pregunté a un policía, dice, ¿pero qué podemos hacer? Si me enseñan que tienen ellos el consumo o aportan una cantidad mínima, y si los llevamos presos, el juez tiene que liberarlos, o si caen, salen 2, 3 días. Me decía ahí Teledrobo que en 30 días una persona ha salido 3 veces, narcotraficante, 3 veces. 3 veces ha salido, significa que 3 veces lo apresaron. ¿Será que los policías ya bajan los brazos y también dicen, ¿para qué apresarlo? Entonces hay que revisar las leyes. Parte fundamental en este tema
para sensibilizar a la sociedad. La ONU ha lanzado este año algo que lo había venido discutiendo desde el año 2009. Mire cómo demoran los organismos internacionales. Porque es que tienen que ponerse de acuerdo, ¿verdad? Todos los países, todas las zonas, inclusive acá sabemos que Uruguay, por ejemplo, ya permitió la producción de marihuana, el consumo de marihuana. Hay otros países que dicen que hay que liberar el comercio de las drogas porque ya no hay manera de luchar contra los narcotraficantes, y si es que se libera el tráfico de drogas, posiblemente ya no sea tan atractivo, que los precios caigan y por lo tanto el tema de las drogas ya sea algo superable o de alguna manera manejable. Discusión. Los grandes investigadores del primer mundo dicen, señores, si les permitiéramos el libre comercio de las drogas, la destrucción fuera masiva. ¿Por qué? Porque el humano que ha caído en drogas por debilidad es un camino de ida sin retorno. Sin retorno. Es un asunto que también lo hemos discutido y tendremos oportunidad de seguirlo discutiendo. Hay que seguir controlando la producción, la comercialización, y esto es lo que la ONU ha lanzado en este año 2017. El título dice, escucha primero. Seguramente se lo dice también a los mandatarios, a los legisladores. El título largo de este plan es Declaración Política y Plan de Acción sobre Cooperación Internacional hacia una estrategia integral y equilibrada contra el problema mundial de las drogas. Nació el 2009 su estudio, lo terminaron el año 2016 en abril. Durante 4 meses hubo la comisión o varias comisiones que luego presentaron al Pleno de la ONU para que se aprobara este documento a nivel mundial. Y el objetivo, mire usted, ni siquiera es eliminar, es reducir la oferta y la demanda. Para esto es que sirven, en este caso, los días internacionales y el día de hoy, el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas 2017. ¿Qué vamos a hacer en el Ecuador? ¿Qué tenemos que hacer? Ojalá que las autoridades depongan algunas actitudes de soberanías, etcétera, porque no estamos renunciando a ella cuando aceptamos un documento internacional. Ecuador es signatario de la ONU, y si algún experto ya ha conocido cómo hacer para luchar, porque este es un asunto mundial, lo sabemos, y en algunos otros países de pronto algunas medidas han dado solución en el tema de las constituciones, en el tema de las leyes. ¿De qué nos sirve decir que nuestra constitución es una constitución de avanzada, que tenemos leyes de avanzadas, si estamos perdiendo la lucha contra la droga? Vamos al corte comercial.